pasado muy rápido, que quería terminar con el tema y no ha sido posible, ¿no? Bueno, en esta dosificación, este cuadro más bien está expresado para nosotros obtener los diferentes tipos de hormigones. En esta columna tenemos las resistencias del hormigón que alcanza a los 28 días. La resistencia nosotros la medimos en kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Ya? Aquí tenemos una referencia de libras, pulgadas cuadradas. Pero esa es una unidad de medida inglesa, ¿no? Que nosotros no empleamos en nuestro país. Nosotros nos basamos en las dimensiones, en las medidas del sistema internacional, que es el SI, donde la referencia para este tipo de condiciones se da en kilogramos por centímetro cuadrado. Estamos hablando de la resistencia que obtiene el hormigón fabricado con estas dosificaciones. ¿Ya? Entonces tenemos la dosificación, una parte de cemento, 2 de arena y 2 de grava, nos va a dar una resistencia de 250 kilogramos por centímetro cuadrado, que es el hormigón estándar. Fíjense, es la dosificación en esta planilla más baja. No la más baja, la resistencia más baja, es la resistencia estándar. Y bueno, podemos variar las resistencias en función de lo que se nos pida. Este 250 es el hormigón estándar que se emplea para la fábrica, para la construcción más bien de todos los elementos estructurales de viviendas, edificaciones, etc. Por eso lo llamamos estándar, porque es una dosificación que alcanza las resistencias que van a garantizar la estabilidad de estos elementos estructurales, ¿no? Y bueno, podemos tener exigencias mayores, dependiendo de lo que el propietario nos proponga. A veces, en un pliego de especificaciones, que es el documento que se adjunta cuando se hace un contrato, un trabajo de construcción, nos van a entregar planos y pliegos de especificaciones. El plano es la parte gráfica del proyecto que debemos elaborar. Y el pliego de especificaciones es ese documento que expresa cómo se deben realizar cada uno de los trabajos que se van a desarrollar en obra. Todos, incluyendo la limpieza de la obra, que es un ítem también, que lo consideramos un ítem o trabajo, que es el final o la conclusión de nuestra obra. Entonces, ese documento que se llama pliego de especificaciones describe cada uno de los trabajos que se van desarrollando. En ese documento es donde nos hacen las exigencias, por ejemplo, de las dosificaciones. Nos pueden pedir un hormigón estándar, como nos pueden pedir un hormigón 450, por ejemplo. Ese tipo de hormigones se emplean en pistas de aterrizaje en aeropuertos. No podemos usar un estándar, por las condiciones en las que esa tipología de constructiva debe soportar. Uno que se trabaja con un peso importante que se va a ejercer sobre esa superficie. Y bueno, otra condición también es la fricción que debe soportar el material. Estamos hablando de una pista de aterrizaje, ¿no? Entonces, siempre es importante leer el pliego de especificaciones. Inclusive en el pliego de especificaciones puede estar una planilla como esta adjunta y ya mostrar el tipo de dosificaciones. Siempre hay que hacer esa verificación. Aquí tenemos, por ejemplo, las unidades de medida tanto del cemento, la arena y la grava. Es importante que ustedes se familiaricen con el tipo de unidad de medida comercial de todos los materiales, ¿ya? Los materiales los comercializamos, por ejemplo, el cemento, la unidad es kilos. Una bolsa representa 50 kilos, o más bien contiene, no es que representa. La arena se
se comercializa en metro cúbico. Y para esta cantidad de cemento, que en este caso representa 420 kilos, lo que es, sí, 420 kilos de cemento, en bolsa diríamos 8 bolsas y media. La cantidad de arena va a ser 0.670 metros cúbicos. Y la cantidad de grava va a ser 0.670 metros cúbicos. Comprenderán que en una obra a veces es complejo estar pesando los materiales para esa confección. No sé si alguna vez han visto que el trabajo de elaborar una mezcla es continuo. No podemos paralizar, es un trabajo continuo que debemos, que es así de dinámico. Entonces, por eso es que las dosificaciones tienen que ser exactamente las mismas, y para garantizar aquello, lo mejor, lo ideal es pesar, ¿no? Es pesar para poder fabricar nuestras diferentes mezclas, porque las hacemos en varias etapas, pero de manera continua, deberíamos pesar. Pero la otra forma es tomando dimensiones, ya les he dicho, ¿no? Las dimensiones de las cajas o canastas que van a representar las cantidades que debemos incorporar tanto en arena como en grava. Y bueno, aquí está el agua. El agua, una condición que es importante mencionar, es que cuando el agregado está húmedo, debemos utilizar menos agua. Cuando el agregado está muy seco, entonces debemos emplear más agua. Y eso, bueno, tiene que ser una condición más que todo de experiencia. Hay que revisar los materiales antes de empezar a trabajar. Hay que ver, puede ser que día antes a que vaciemos, porque acopiamos nuestros materiales en un determinado lugar, haya llovido y el material árido se ha mojado. Si nosotros incorporamos la cantidad de agua que nos solicita nuestra mezcla y nuestro material está húmedo, entonces va a bajar la resistencia de nuestro hormigón. Si bien utilizamos las cantidades que nos están pidiendo, que nos está exigiendo para nosotros obtener esta resistencia, pero si le incorporamos más agua, ahí estamos fallando en la dosificación. Tenemos que ser exactos en la dosificación. Y hay condiciones que muchas veces no podemos controlar, como el tema de la humedad del agregado. El agregado, la piedra, absorbe agua, además en la forma de acopio también contiene agua, si es que va a estar mojado, si es que se ha expuesto al agua, a una lluvia o en el transporte, se ha humedecido demasiado, nosotros tenemos que ir reduciendo el agua. Entonces son situaciones, sobre todo con el agua, hay que tener cuidado en las mezclas, ¿no? Eso hay que observar y hay que ver qué cantidad de agua deberíamos emplear para nosotros garantizar esto, que es lo importante. Esta columna es la que debemos nosotros garantizar de la resistencia de la confección de este hormigón. Y fíjense aquí, si podemos observar aquí, tenemos una resistencia de 160 kilogramos centímetro cuadrado, inferior a la estándar, ¿no? Que para nosotros la referencia es 250. 160 es una resistencia menor, entonces, si observamos nuestra cantidad de cemento, también es menor, es por eso que la resistencia es menor. En cambio, la cantidad de arena y de grava son muy cercanas, 0,670, 0,625. No hay un gran rango de diferencia en áridos, pero sí en cemento, de 8.500 a 5.250. Ahí sí hay un rango que hace que, fíjense, la resistencia de este material, lo que es de este hormigón más bien, va a bajar, porque le estamos incorporando menos cemento. ¿Qué condiciones hace que se bajen las resistencias, que no obtengamos estas resistencias? Uno, que utilicemos material árido sucio, con alto contenido de limo. Y se acuerdan que hemos hecho este ensayo, este laboratorio casero
para definir las condiciones de la calidad de la arena, que les he dicho que se saquen una muestra de cualquier lugar, de cualquier construcción, y verifiquen la calidad de esa arena. Les decía, si ustedes han obtenido 5 milímetros por encima, o sea, más de 5 milímetros de limo, esa arena no es apta para confeccionar hormigones, porque las resistencias van a bajar. Aunque nosotros mantengamos las dosificaciones, la resistencia se va a ver comprometida, va a bajar. Entonces, tenemos que aprender a conocer y reconocer la buena calidad de los materiales de construcción que sí vamos a incorporar a nuestra obra. Aunque se queden, después de que ya se ha confeccionado el hormigón, definir realmente si es bueno o malo o cómo se ha hecho es muy difícil. Es algo que queda incorporado en la obra, que queda como parte de la historia de la obra, pero no podemos determinar. Bueno, hay una forma, ¿no? Hay un ensayo que se llama de esclerometría, donde nosotros sacamos una muestra de hormigón, así ya, un hormigón seco, para definir su resistencia. Pero este tipo de pruebas, de ensayos, se hacen por alguna situación muy extrema, ¿no? Como por ejemplo lo que ha ocurrido con el caso de el edificio Málaga, en Santa Cruz, que han debido conocer hace unos años, como 8 años, si no me equivoco, que ese edificio se ha desplomado. Estaba en construcción y ahí han perecido una cosa de 30 obreros, más los ingenieros, ¿no? O sea, una cosa de 35 personas han fallecido. ¿Qué es lo que ha pasado con ese edificio? A primera vista, nosotros no podemos determinar qué ha sucedido, porque un tema de accidente en obra lleva sus responsabilidades. Entonces, todos obviamente van a excluirse de la culpa, porque imagínense el cargar con la responsabilidad de 35 personas fallecidas por una situación de negligencia en obra. Este edificio, y yo siempre lo he dicho en clases, si bien ha sido una desgracia, ha sido una fatalidad, pero ha sido una fatalidad hasta que podríamos catalogarla con suerte. Porque ese edificio no estaba en puesta en servicio, estaba en plena construcción. Si ese edificio hubiera estado habitado, la cantidad de personas que hubieran perecido en ese accidente o en esa negligencia, porque no le podemos llamar accidente, hubiera sido mayor. Imagínense lo que nosotros como constructores responsables de una obra tenemos que garantizar, la estabilidad de esa obra. Si nosotros no elaboramos correctamente este material, por sobre todo, por eso es que le damos su importancia en clase a la fábrica del hormigón o a la confección del hormigón, porque tiene que responder realmente es la estructura, es la parte de sostén de todo nuestro proyecto arquitectónico, bueno, nuestro proyecto estructural. Es la parte que garantiza la estabilidad de la obra, es decir, garantiza el mantener las condiciones de estabilidad de la obra. No solamente tiene que soportar el peso propio, sino también la carga viva que representa una obra. Cuando esté puesta en servicio, no sé, yo puedo llevar un piano a mi departamento. Imagínense en esas condiciones, si el edificio todavía hubiera soportado el hecho de que se habite y después recién se desplome, ahí hubiera sido fatal. Entonces, responsabilidades han recaído sobre todos, ¿no? Sobre el que hace el cálculo estructural, sobre el arquitecto que debe alertar de cualquier situación anómala en la obra, sobre el responsable de la ejecución, porque no necesariamente el que calcula, el que hace el cálculo estructural, no necesariamente es el que construye. El que calcula determina las cantidades, las dimensiones de los elementos estructurales y las condiciones que deben estar en ese documento que les digo, pliego de especificaciones técnicas.
Ahí se describe todos los procedimientos y el tipo de materiales que deben emplearse para estos procedimientos. Las calidades que se exigen. Y bueno, en este caso, todos echaban la culpa. La única forma de saber quién se ha equivocado es revisar el cálculo estructural. Si el cálculo estructural está bien, entonces la falla ha sido del constructor. Pero si esa obra ya estaba a días de su inauguración. Ya estaba a días de su inauguración y bueno, se ha venido abajo porque ya empezaron a haber algunas fisuras, lo que quiere decir que ese hormigón no estaba cumpliendo las resistencias. Pero nosotros no podemos decirlo en teoría, tenemos que certificarlo mediante un laboratorio. Y lo que se hace ahí es extraer una prueba del hormigón y se determina. Ahí podríamos determinar realmente si han utilizado una arena de muy mala calidad. Fíjense el riesgo de lo que significa usar un mal material. Para nosotros arena es arena y les he dicho siempre, sean observadores, vean, familiarícense. Nosotros sí tenemos que entrar al detalle, tenemos que ser cuidadosos con la calidad de todos los materiales, no únicamente del árido, de la arena, sino todos los materiales. Primero tienen que ser de muy buena calidad y segundo, cuando incorporamos a la obra también tenemos que certificar la mano de obra, tiene que ser calificada para que obtengamos buenos resultados, ¿ya? Y bueno, esa es una forma de poder determinar las resistencias y eso se llevará a juicios, porque lo que se hace para cuando ha habido un problema de ejecución es necesariamente se tiene que someter a juicio, ¿ya? Y determinar responsabilidades. Ahora, lo que hacemos cuando en el momento que se está confeccionando un hormigón, bajo los cuidados que les he dicho, las dosificaciones son las que nos están determinando la resistencia que va a obtener nuestro hormigón a los 28 días. Que además se va haciendo un estudio, ¿no? Porque lo que hacemos entonces, el procedimiento es el siguiente. Este que están viendo aquí, que es un equipo para determinar la consistencia del hormigón, mucho me olvidé esa palabra, para determinar la consistencia del hormigón, por una de las situaciones para nosotros saber si un hormigón está bien elaborado, una de las primeras pautas es su consistencia. ¿Y cómo determinamos su consistencia? Este es un cono de Abrams. Todas estas herramientas, desde este martillo que es de goma, por si acaso, un martillo de goma, esta probeta, este cono más bien, que tiene sus asas aquí para que nosotros podamos manipular. Esta varilla, que es una varilla de aluminio, y bueno, esta pala, esta pequeña pala para incorporar la mezcla que estamos confeccionando. Cuando vamos elaborando el hormigón, lo que hacemos es separar una parte para verificar la consistencia. Lo que hace el cono de Abrams es verificar la consistencia. ¿Cómo procedemos? Y aquí lo voy a ampliar, creo que está mejor aquí. Esas son las herramientas del cono de Abrams. Y, ay no está ahí. No había tenido la foto. Lo que hacemos es entonces, con esta palita, que es también parte del equipo de las herramientas de este equipo. Sobre esta plataforma, por si acaso es una plataforma metálica totalmente horizontal. Sobre esa colocamos este cono y vamos a incorporar una cantidad de mezcla que la repartimos, la totalidad de este compartimiento lo dividimos en 3. Por eso esta palita cuando incorporamos 3 palas, va a llenar una tercera parte de nuestro cono. Una vez que hemos incorporado con la mezcla fresca, como están viendo aquí, de una tercera parte del cono, lo que hacemos es, bueno, en el término coloquial decimos chucear, pero agarramos con esta varilla, lo que se hace es, se hace el efecto del vibrado, ¿no? Lo que tenemos que hacer es vibrar, es decir, verificamos que toda la mezcla se reparta
en las paredes, que no quede superficies vacías, huecos en nuestra mezcla. Y también garantizamos eso golpeando suavemente con este martillo de goma. Entonces, una vez que hemos chuceado o vibrado al interior de esto, ya incorporamos la segunda, tercera parte de mezcla y hacemos el mismo procedimiento, chucear y golpear para que garanticemos que se está incorporando de manera correcta en nuestro cono esta mezcla, que es fresca. Obviamente que no demoramos en este procedimiento, tiene que ser rápido, tiene que ser veloz. Porque no se olviden que este hormigón que se ha confeccionado ya se está incorporando en el elemento que forma parte de la obra. Y bueno, por último, la última parte, de la misma manera, procedemos a golpear con el martillo y a chucear, es decir, vibrar al interior de nuestro compartimiento. Una vez que hemos hecho eso, la superficie, el rebalse de la cantidad de hormigón que esté por demás, se limpia, se coloca a ras en la superficie superior, al ras, y lo que hacemos es, agarrando las abrazaderas estas, retiramos nuestro molde y le damos la vuelta al cono. Colocamos, ya sea la varilla, esta que nos está garantizando horizontalidad, o una regla también metálica, y medimos la depreciación, porque como sabemos que esta es una mezcla, va a depreciarse la dimensión, es decir, se va a sentar nuestro hormigón, y medimos esta dimensión que existe desde la superficie, que es desde el ras de nuestro cono hasta la parte superior de donde haya quedado nuestra mezcla. Y eso nos va a determinar la consistencia. Cuando hemos confeccionado mal un hormigón, o como les comentaba, si por ejemplo mis áridos estuvieran mojados y yo le incorporo la misma cantidad de agua, sin tomar la precaución de disminuir el agua porque mis áridos están mojados, la consistencia se va a caer, se va a depreciar demasiado. Y ese hormigón ya a la vista nos está indicando que no es un hormigón apto. Es un hormigón mal elaborado cuando es muy líquido. El hormigón debe tener una determinada consistencia, como están viendo en la fotografía. Aquí en la carretilla podemos apreciar ese hormigón. Hay que tener cuidado con este tema, ¿por qué? Porque la trabajabilidad, cuanto más seco es, más consistente es nuestro hormigón, es más difícil. El trabajo, la manipulación es más difícil de operar. Entonces, los albañiles, los que están a cargo de esta preparación, prefieren utilizar mezclas más líquidas, porque les favorece al incorporar a nuestros encofrados, y eso les voy a explicar más adelante. Es más factible. Entonces, esto hace que ellos incrementen la cantidad de agua, porque no se preocupan por este estado. Cuando ya haya alcanzado los 28 días, que alcance la resistencia, eso no se está preocupando el que confecciona. A ellos les interesa cobrar el hormigón, confeccionando tantos metros cúbicos de hormigón, me deben pagar. O sea, la rapidez, el tiempo les interesa. Pero ¿qué es lo que hace una persona encargada de la calidad de obra? Es hacer estas verificaciones. El cono de Abrams, entonces, tiene el objetivo más bien de medir la consistencia de nuestro hormigón, que es una primera pauta para que nosotros nos demos cuenta si ese hormigón es o no resistente. Ahorita no podemos decir, solamente esto nos da una pauta de que estamos trabajando con una dosificación que corresponde a las resistencias que nos hubieran exigido. Una vez que hemos elaborado esto, esta mezcla no se echa a nuestro elemento que estamos vaciando, puede ser una losa, columna, etc. No, este material que hemos sacado, que hemos extraído como muestra de una parte de lo que estamos confeccionando, lo que hacemos es elaborar
probetas. Y aquí tenemos nuestras probetas. Estos son nuestros recipientes de probetas. Entonces, esta mezcla la vamos a incorporar en estas probetas que ya tienen una base fija, metálica, y de la misma forma se tiene que, la buena elaboración de probetas también tiene que estar garantizada. Tenemos que chucear, es decir, vibrar, golpear con el martillo de goma y enrasar. Enrasamos la probeta, ¿no? Además que en la parte de la superficie hay que tener el cuidado también de colocar la fecha en la que estamos elaborando, las condiciones. Yo en ese caso soy muy específica, o sea, me hago una planillita que la pego ahí en el hormigón de papel donde coloco en qué parte de la obra estoy incorporando este hormigón, la fecha, la hora, inclusive a veces temperatura, alguna observación, digamos, el día está lloviendo demasiado o alguna condición externa, ¿no? Como puede ser una temperatura ambiente muy fría o está haciendo demasiado calor, esas cosas influyen también en las resistencias de nuestras probetas. Por eso trato de poner la mayor información en una planillita que me elabora, que la pego ahí, que además la firmo, para luego, cuando ya esta probeta al día siguiente la desencoframos, para luego sumergirla en una piscina donde se realiza el curado. Llamamos piscina, ¿no? Es un recipiente, un lugar donde nosotros destinamos para incorporar nuestras probetas fabricadas para cada elemento que estamos vaciando. Estas son las probetas que ya han fraguado, que ya han sido desencofradas y ya han sido también tratadas en la piscina para luego llevar a nuestro, a nuestro laboratorio cuando alcance la edad. Por si acaso, las probetas no se rompen solo a los 28 días, se rompen a los 7, a los 14 y a los 28 días. Si a los 7 no ha alcanzado una resistencia aceptable, porque nosotros debemos saber a los 7 días qué resistencia debería alcanzar, ya deberíamos alertarnos. Si digamos me da una resistencia mínima, ya yo debo saber que ese hormigón que he fabricado es de mala calidad y puedo tener problemas. Lo mejor cuando se haya hecho un trabajo de hormigón que no cumple las resistencias, lo mejor es devolver y volverlo a confeccionar. Difícilmente esto tenga que demoler un trabajo de hormigón, cualquier elemento de hormigón que se haya vaciado. Muy difícilmente porque, si nosotros no tomamos el cuidado de los elementos, no vamos a tener problemas. No vamos a tener problemas en las resistencias. Pero puede dar, como les mencionaba, el caso del edificio Málaga. Cuando ellos ya sabían que la resistencia de ese hormigón no era buena, era mejor demoler, qué sé yo, la losa, las vigas, los columnas que han fallado en ese momento, y no continuar con la obra que han visto lo que ha ocasionado, ¿no? Y como tenemos una infinidad de ejemplos, podríamos mencionar, sin ir lejos, esto del edificio Alcázar, que ha ocurrido bien hace unos años en nuestra ciudad. Ha fallado el hormigón, pero en este caso se ha hecho también las pruebas de homeopatía y no falló el hormigón. Lo que pasa es que el calor responde a una determinada demanda. Se ha indicado que ese edificio era para un determinado número de pisos, y lo que han hecho es, aprovechando la mesa del hormigón, por eso se aprovecha la mesa del hormigón, que es material que resiste, han aumentado dos pisos más. Y esa carga ya es una carga puntual que está excediendo los límites de esa canción. Entonces el hormigón estaba bien elaborado, pero la carga había sido extrema, porque la carga en masía hace que también reviente el hormigón. Entonces eso ha pasado en el Alcázar. El hormigón sí estaba, y han tenido que reforzar esas columnas para volver a realizar el edificio. Pero hace un año ha estado
fuera de servicio. Y el que tenía la culpa, que era el ejecutor en este caso, el que ha construido, ha tenido que pagar alquileres a todos los habitantes. Imagínense, estamos hablando de más de 200 copropietarios que estaban habitando el edificio. Más de 200 alquileres durante un año para más de 200 familias, lo que le ha significado, en vez de que cuando se estaba elaborando y se ha detectado, bueno, en este caso no era que se ha elaborado mal el hormigón, sino era que se ha sobrecargado la estructura. La estructura está cuantificada y está dimensionada en función a las exigencias que corresponden a ese diseño arquitectónico. Si yo hago cálculo para un edificio de 10 pisos, tiene que servir para 10 pisos. Le doy un rango de seguridad siempre, pero ese es el problema que ocurre en nuestra ciudad, que se aprovechan de ese rango de seguridad porque no se calcula el límite. Se tiene que tener un rango de seguridad. Pero en este caso, en semejante edificio de semejante superficie, incrementar 2 pisos más ha sido la catástrofe, ¿no? Y eso sucede, como les he dicho, en nuestra ciudad. Hay una casa de 2 pisos, se supone que ese cálculo corresponde a ese diseño y a esas dimensiones. Y no, házmelo un piso más, elevámelo, no, ahora otro piso más y otro piso. Y estamos, y jugamos, ¿no? Con las condiciones que realmente deberíamos respetar, ¿no? Como es la fábrica de nuestros hormigones. Aquí está la elaboración de las probetas, que con esta misma mezcla se hace las probetas y bueno, se va, aquí, yo prefiero realmente colocar en la mezcla, porque si uno coloca en este envase, en el encofrado, no nos garantiza que alguien, o que es susceptible a que se pueda salir de la superficie, qué sé yo, después la pegan con algún pegamento, pero puede ser en el proceso de curado que se salga. En cambio, cuando yo pongo en la superficie, en la parte de arriba, entonces, sin afectar, ¿no?, la rasante de mi probeta, y bueno, ahí queda incorporado y pues fácil de leer y tampoco nadie puede alterar eso, ¿no? Bueno, aquí está la consistencia de este cono. Como aquí tenemos el cono que tiene unas dimensiones, no es cualquier cono, tiene que tener una altura de 30 centímetros por si acaso. Y bueno, para hormigones, de elementos importantes de la obra, como ser losas, columnas, zapatas, la depreciación admisible es de entre 2.5 a 12.5 centímetros, como máximo. Para morteros, si la mezcla nos hubiera salido mal, chicos, en ese momento hay que tomar la determinación de no usar ese hormigón y decir, ya, utilicen para un mortero, para otro elemento que no sea algo que esté comprometido con la estructura. O botan ese hormigón, pero no lo emplean en esos elementos importantes como columnas, losas, vigas, zapatas, peor, ¿no? Entonces, para morteros sí la depreciación es de 12.5 a 20 centímetros. Y ya para rellenos, realmente para calzar, qué sé yo, algo que no sirve, esta es una consistencia muy elevada, de 20 a 27.5, ya esta mezcla no es útil. No es útil para emplearla como hormigón. Por eso le decimos hormigón de relleno. Porque ya sabemos, ya no necesitamos incorporar a la obra y verificar la resistencia en la probeta. Aquí ya nos está dando una pauta de cómo está ese hormigón. Y si las resistencias van a estar dentro de los rangos, si nuestra depreciación de la mezcla está entre 2.5 a 12.5. Fuera de esos rangos, no los empleen. No los empleen porque después van a venir las consecuencias más funestas. A no ser de que se trate de un hormigón tan líquido como este, que se usa con chocretera, que es el hormigón lanzado, que prácticamente es líquido, pero de fraguado inmediato. Son hormigones especiales y para eso ya se incorporan ciertos aditivos especiales que también responden a estas características. Yo puedo obtener un hormigón líquido con altas resistencias, pero sí le voy a incorporar esos aditivos. Obviamente que la incorporación de estos aditivos va a encarecer el
costo de esta fábrica de hormigón, de esta confección. Ya aquí está el cono de Abrams. Lo que les decía, una primera parte que son, ¿cómo se llama? El cono en realidad lo que hacemos es dividir en 3 partes, en 3 capas. 1, 2 y 3, porque en 3 etapas vamos a incorporar la mezcla. Una primera etapa, la varilla que vamos a chucear o vamos a vibrar. Una segunda capa también vibramos y en la tercera capa también se vibra, ¿no? La rasante que les decía. La rasante. Y bueno, las dimensiones que debemos tomar. En una regla graduada medimos el asentamiento o la depreciación que existe de nuestra mezcla de hormigón. Nunca se va a mantener exactamente como el cono. Si es una mezcla muy seca, tampoco tiene que haber como mínimo esos 2.5 de depreciación o de asentamiento, porque si no estamos ya con una mezcla muy seca, tampoco vamos a obtener un buen trabajo, ¿ya? Las dimensiones entonces de este cono son de 30 centímetros de alto, su base es de un diámetro de 20 centímetros y el coronamiento es tiene un diámetro de 10 centímetros. 20 centímetros de base, 10 centímetros en el coronamiento, forma de cono con una altura de 30 centímetros. Ese es el molde tronco cónico, ¿no? De nuestro cono de Abrams, que tiene el objetivo o tiene la función de medir la consistencia del hormigón. Consistencia, ¿ya? No se olviden de eso. Este es un laboratorio. Cuando hemos elaborado un hormigón, también tenemos que estar pendientes de las fechas de rotura de nuestras probetas, ¿no? Para certificar. Una vez que se rompe esto en un laboratorio, no lo hacemos en cualquier lugar, sino en un laboratorio certificado, y ese laboratorio nos va a entregar una planilla de rotura de nuestras probetas, indicando las resistencias que han alcanzado. Generalmente siempre, si se ha tomado las precauciones de fabricar este hormigón bajo las normas que nos han establecido para estas resistencias, vamos a obtener esa resistencia y mucho mayores, siempre mayores. Si obtenemos a los 28 días una resistencia menor, ahí estamos en problemas. Ustedes como si estuvieran en el caso en la función más bien de supervisor, ustedes deberían proceder a la demolición de aquel objeto que se haya fabricado con esta mezcla. Por eso también les decía, hay que ser muy específico en las indicaciones, a qué lugar pertenece esta mezcla, cuándo se ha vaciado, condiciones del tiempo, todas las referencias que deberían tener en sus cuadernos, si quieren, de seguimiento, para poder saber e indicar. Porque se imaginan, si yo no pongo la referencia, esto se ha vaciado en tal fecha y es para la losa, como no sé dónde se incorporó este hormigón, entonces tengo que demoler todo, pues, porque no sé realmente en qué lugar se ha puesto, pero ya el saber que una de mis mezclas no da la resistencia requerida, ya es para alertarse. Bueno, este es un laboratorio entonces donde se realiza la rotura de probetas. Esta es la máquina universal. Se coloca la probeta y se aplica la fuerza que indica, ¿no? Para romper el hormigón. O sea, se aplica una fuerza P y en ese determinado peso y el hormigón se va a fracturar. Inmediatamente se rompe la probeta, se paralizan los datos aquí obtenidos, nos va a indicar con qué presión, a qué presión realmente se ha fracturado este hormigón. Y bueno, como les decía, si es inferior a los 250, ya están en problemas. También hay que presenciar este tipo de trabajos, ¿no? No podemos quedarnos con que nos entreguen unos datos que no hemos certificado, no hemos verificado. Bueno, ahora las etapas que están comprometidas en el trabajo de esta confección, que para nosotros es el hormigón.
Las etapas son las siguientes, ¿no? Primero que conozcamos un poco las herramientas. Un hormigón debería mezclarse de manera adecuada en estas herramientas que son las mezcladoras. Me parece importante también que conozcan las partes de las que compone una mezcladora, que está compuesta una mezcladora. Uno es la cuba. La cuba es esa, o cuba o tolva también. O perdón, cuba o, ¿cómo se llama? ¿Qué le dicen a este? Bueno, es el compartimiento donde vamos a incorporar todas nuestros materiales secos y se van a ir mezclando. ¿Ya? Entonces, esta es la cuba, es el recipiente que va, en el que se va a mezclar los materiales secos. Y luego le vamos a incorporar agua, ¿no? Para que humedezca y se vuelva una mezcla pastosa. Ahora, la tolva, ese es el lugar donde nosotros acopiamos los materiales. Es decir, aquí vamos a poner la bolsa de arena, perdón, la bolsa de cemento. Vamos a poner las cajas de arena y vamos a poner las cajas de grava. Esta tolva lo que hace es incorporar a nuestra cuba, que está girando. Este es el elemento que está girando, que todo el tiempo se mantiene en movimiento. ¿Cómo gira? A través de un motor. Un motor que puede ser eléctrico o que funcione con gasolina, que garantiza el movimiento más bien, ¿no? de nuestra mezcladora, ¿ya? Esta es de mayor capacidad, la tolva es más grande, ¿ya? Y por eso la cuba es más grande, por eso es que viene incorporada con una tolva. En cambio, estas otras que deben conocer más, porque son más convencionales, son las de 25 kilos, es decir, para media bolsa. Su cuba es más pequeña, sí tiene el motor, pero aquí sí vamos incorporando los materiales uno a uno por la boca de la cuba. Vamos metiendo tanto el cemento, la arena y la grava, y después el agua para que de la misma forma, mediante el movimiento circular, esta mezcla se realice, ¿no? A esta le llaman mezcladora con tolva y a esta le llaman mezcladora trompo. Estas son las herramientas necesarias para trabajar un hormigón que esté comprometido con las partes importantes estructurales de la obra, ¿ya? Yo he visto inclusive un edificio que ahorita está funcionando como, no me acuerdo, es una embajada aquí en la avenida, en la zona sur, y les he visto preparar la mezcla como lo hacen para un mortero en el piso, o sea, con el cemento, la arena y al medio le colocan y están mezclando solamente con pala. Esto está prohibido para estos elementos que sí son parte importante de la estructura. No podemos mezclar de manera así artesanal. Tenemos que garantizar la mezcla y eso lo vamos a hacer si contamos con las herramientas correspondientes. Ahora, no es cuestión de mezclar por mezclar. Primero que los materiales, como en este caso, fíjense, están acopiados cerca de nuestra herramienta, nuestro equipo. En realidad, esto es un equipo para preparar mezcla, ¿no? La mezcladora. Tengo el agua, tengo la grava, la arena y el cemento. Inmediatamente los incorporo y el proceso de mezclado debe ser rigurosamente controlado. No debe exceder los 4 minutos. Y pasa que a veces, ay, no, se han atrasado en incorporar la mezcla, que siga nomás girando la cuba, que siga girando. Y bueno, eso va a hacer que si nosotros nos excedemos en la mezcla, va a ser en tiempo, si nos excedemos en tiempo, va a hacer que el material árido, el más pesado, se vaya separando y se asiente. Es decir, como han hecho su prueba su ensayo
¿cómo se llama esto que han hecho en el frasco? Un ensayo de laboratorio de... Ay, se me ha ido, chicos. Sedimentación aquí. Sedimentación, exacto. Como han hecho su ensayo, igual, si se fijan, el grano grueso se ha quedado en la parte inferior por el peso y luego se ha ido asentando. Bueno, eso es lo que tenían que hacer, eso me van a presentar en la plataforma, ¿ya? Era un informe fotográfico, ¿no es cierto? Y esas observaciones debe tener su informe. De la misma manera, si nosotros nos excedemos en tiempo, esto no nos va a garantizar una buena mezcla, sino se va a empezar a sentar el material más grueso, se va a separar de la arena y bueno, no vamos a obtener una buena mezcla. La mezcla debe ser homogénea, es decir, en todas las partes debe ser compuesta por la misma cantidad de materiales. Pero si nos excedemos en tiempo, ya no va a estar de acuerdo a las especificaciones técnicas. Entonces, es parte importante para obtener un hormigón de calidad el tiempo de mezclado. A veces por apuro también disminuyen el tiempo, ¿no? Ya nos apuraremos, ya. Y en ese caso, lo mismo, no vamos a conseguir una mezcla homogénea. Va a haber partes que no se han mezclado bien. Inclusive el cemento se va a quedar en algunos lugares como grumos, y bueno, condiciones que van a afectar no solo la calidad, sino la resistencia de nuestro material. ¿Ya? La mezcla entonces puede realizarse solo de manera manual cuando se trate de elementos, cuando no se trate más bien de elementos importantes de la estructura. Sí puedo hacer en piso para, por ejemplo, confeccionar un muro de ladrillos, ¿no? Para un mortero, pero no para vaciar una columna, una losa, una viga, etcétera. Está prohibido. Ya tengo que valerme de esta herramienta, que es parte de mi equipo, que se llama mezcladora. Esa entonces, la mezcla vendría a ser la primera etapa de la fábrica o confección del hormigón. Luego que ya he mezclado los 4 minutos, lo que tengo que hacer es transportar hasta el lugar donde yo estoy vaciando. Es decir, hasta el molde, el encofrado. Este molde de madera es mi encofrado, que debe estar preparado ya con anterioridad. No puedo estar ya ajustando el rato que ya está mi mezcla. Ya esto tiene que estar fijo, con las dimensiones que corresponden, las verificaciones. Perdón. Debe estar fijo con todas las condiciones que corresponden a mi proyecto. ¿Ya? Y un buen constructor tiene que estudiar, pues, dónde voy a realizar mi hormigón, mi confección, y dónde voy a vaciar. No puedo excederme en tiempo en el transporte tampoco, porque este hormigón ya va a empezar a actuar, ya va a empezar a fraguar. No puedo yo pasarme mucho tiempo en distancia recorriendo con el hormigón ya mezclado. ¿Ya? Entonces, por eso hay que estudiar todas las condiciones para realizar una tarea. Yo tengo que estudiar cómo la voy a realizar. Y además, cómo voy a incorporar, por dónde, por aquí abajo, por aquí arriba, cómo voy a hacer. Entonces, el transporte de la mezcla debe ser apropiado, de manera que no se demore mucho tiempo en ser incorporado al elemento que se está trabajando. Ahora, los elementos, ya les decía, van a tener su complejidad. No es lo mismo vaciar una losa, una viga, que una columna. Fíjense la columna, el molde de la columna, la dimensión vertical, la altura. Yo tengo que garantizar que mi mezcla va a entrar bien, que no va a haber espacios que se van a quedar vacíos. Entonces, tengo que asegurarme de que las armaduras están bien sujetadas y que no al momento que yo incorpore la mezcla se van a mover, porque eso ya sería incorrecto. Yo tengo que verificar la plomada de todos estos elementos, incluyendo no solamente mi encofrado, incluyendo la enferradura.
las distancias, todo este armado, todo eso corresponde a un procedimiento de calidad que, como les decía, tiene que estar inscrito en el pliego de especificaciones técnicas. Entonces, incorporo ¿cómo se llama? La mezcla. Primero, mi primera etapa ha sido el mezclado. Después, el transporte. Tengo que pensar en qué voy a llevar. Generalmente llevamos en carretillas, pero cuando son grandes dimensiones hay que pensar cómo las voy a transportar. Inclusive, hasta esta es válida. Se puede transportar en latas, en algún envase que nos ayude a transportar, pero hay que cerciorarnos. No es lo más correcto, ¿no? No es lo más correcto por el tiempo que va a transcurrir, pero hay que cerciorarnos de que no excedamos tampoco en tiempo, ¿ya? Entonces, verificar plomada, no se olviden que también en estos encofrados, ¿sí? Arquitecta, hay un elemento llamado SICA para el Sí, es un concreto, para aditivo. pisar. ¿Se utiliza siempre eso o dependiendo a la estructura? No, solamente es por requerimiento. El SICA, te voy a decir, hay infinidad de SICAs. SICA es la marca, ¿ya? Es como si yo te dijera ahorita, Inserpaz. Hay infinidad de tipos de ladrillos. La marca es SICA. Pero hay, por ejemplo, el SICA 1 para impermeabilizar los hormigones. Hay SICA 2, hay SICA 32, hay SICA 31 HP, hay un cuaderno de tipos de aditivos que se incorporan, generalmente el SICA en el agua. Y esto nos ayuda a obtener un hormigón que va a ser más impermeable. Para lugares muy húmedos, por ejemplo, yo utilizo el SICA 1. Para reforzar alguna situación, ahí se incorpora. Pero eso es un aditivo, es algo que está fuera de lo que hemos visto en dosificaciones. Solo si en el pliego te indica usar SICA, puedes utilizar, pero hay una razón para hacerlo, es por alguna situación. Digamos, yo estoy vaciando en agua, o lo que me ha pasado a mí, en una zapata, ya estaba lista para vaciar así la zapata y la columna, y se ha llenado de agua nuestro encofrado, y es que había aguas subterráneas. Y lo que hacíamos era bombear el agua y nuevamente se llenaba de agua. Imagínense incorporar un hormigón sobre agua. Entonces hemos tenido que aumentar un aditivo de SICA para que la mezcla se seque de inmediato. Y además acompañados de la bomba para expulsar todo el agua que contenía nuestro encofrado, ¿no? Y hacer las verificaciones de resistencia, todo. Muchas situaciones en obra se dan en sitio, ¿no? Son muy específicas. Hay que tomar decisiones en el acto y no se olviden que cualquier decisión mal tomada conlleva un alto riesgo. Hacer obra, construir, realmente representa riesgo. Por eso hay que tener cierto conocimiento para encarar el trabajo de una obra. No es una cosa que la tomemos a chiste, que no sea de manera profesional. Ay, perdón. Que he ampliado para ver no sé qué rato ya. Listo. Otra de las etapas, perdón. Una vez que hemos incorporado, otra de las etapas, o sea, que hemos transportado más bien, y lo incorporamos y lo vibramos. Este procedimiento, mediante una vibradora eléctrica o ya sea otro tipo la vibradora es otra herramienta que utilizamos para nosotros confeccionar estos hormigones. Puede ser eléctrica o a gasolina, hay diferentes tipos de esta herramienta, ¿no? Lo que les decía, es importante tener en cuenta que el proceso de vaciado es continuo. Una vez que ponemos nosotros nuestra mezcla a este elemento que para nosotros es el encofrado, en este caso estamos viendo una losa, lo que debemos hacer es vibrar. La vibración que hace nos garantiza que la mezcla va a entrar a todas las partes que deben entrar de nuestro encofrado. ¿Por qué? Por las piedras y demás a veces se trancan en las enferraduras. Entonces nos crean vacíos y nosotros tenemos que garantizar una masa, primero una mezcla más bien homogénea
y que todo el elemento esté compacto, es decir, esté con mezcla incorporada en todas sus superficies. ¿Ya? Entonces, incorporamos y vibramos. El vibrado pone en movimiento las partículas del concreto recién mezclado, reduciendo la fricción entre ellas y dándole a la mezcla las cualidades móviles del fluido denso, ¿no? El vibrado debe ser mecánico, es decir, no puedo como cuando han visto en el cono de Abrams con una varillita estar empujando la mezcla, no puedo. Tiene que ser vibrado mediante esta aguja. A esto le llamamos aguja vibratoria y viene en diferentes diámetros. Hay lugares que son muy armados, realmente no hay espacio y colocamos una aguja de menores dimensiones para garantizar que la mezcla fluya en todas las partes de nuestro encofrado, ¿no? A veces tiene sus complejidades trabajar en obra, a veces el cálculo nos ha determinado mucha enferradura y ahí es más complejo también incorporar el hormigón, ¿no? Pero bueno, esta es otra etapa, ¿no? El vibrado. Aquí están regleando, ya se ha vibrado, ya se ha incorporado y bueno, aquí se está trabajando un poco la superficie. Pero bueno, esta etapa no está aquí contemplada. Después del vibrado, ya una vez que planchamos la superficie para que no quede rugosa como tal y como la hemos incorporado y vibrado, se plancha la superficie y bueno, va a iniciar la etapa del fraguado. El fraguado es importante para el fraguado conocer la velocidad de reacción entre el cemento y el agua, porque la velocidad va a determinar el tiempo de fraguado y el endurecimiento de nuestra mezcla. La reacción inicial debe ser suficientemente lenta para que se conceda tiempo al transporte y colocación del concreto. Sin embargo, una vez que el concreto ha sido colocado y terminado, es deseable más bien que se endure rápidamente. Ustedes han de ver, ustedes ven que el hormigón fresco todavía no endura, ¿no? Al día siguiente todavía se ven las huellas de los perros que están transitando por ahí. Bueno, pero la etapa de fraguado inicia inmediatamente después de incorporado. Es así como se calcula, porque imagínense que fragúe antes de que incorporemos a nuestro molde. Por eso es que hay que estudiar todas estas etapas y ver cómo se van a desarrollar en obra, ¿ya? Ahora, cuando se necesite una mezcla más líquida, ahí sí se puede incorporar un aditivo. Los SICAs también ayudan a realizar una mezcla más fluida, sin que se baje la resistencia. Puede ser más fluida la mezcla, pero nos va a garantizar la resistencia a los 28 días. ¿Ya? En algunos elementos que sean muy complejos en su armadura o en el encofrado mismo. Uy, ya es las 3, casi va a ser, hasta las 4:30 tenemos, ¿no? O 4. De 1:30. 4 es aquí. Ah, ya. Bueno, la otra etapa entonces es el curado. Han debido escuchar esta expresión, el curado del hormigón. ¿Y cómo curamos? Lo que pasa es que el hormigón se va exudando, es decir, va fraguando, va expulsando el agua. Cuando este procedimiento se hace de manera acelerada, ya sea por las condiciones ambientales, el hormigón se fisura, presenta fisuras, y es lo que van a observar en aceras, qué sé yo, en rampas, en lugares donde no se ha tomado en cuenta mucho el proceso de curado. El curado nos va a garantizar que esta forma de endurecimiento, que es el fraguado, no sea brusco. Entonces lo que hacemos es mojar nuestra mezcla una vez que ya hemos desencofrado nuestros elementos, o si se trata de una losa no la desencoframos todavía, pero lo que hacemos es mojar, ¿no? Entonces el objetivo es evitar un secado prematuro, especialmente bajo la acción de los rayos del sol y del viento. Eso también las heladas hace que se empiece a fisurar nuestro hormigón, sin que esto indique que realmente la resistencia ha bajado, sino que es un aspecto también malo, ¿no? De una mala confección o una mala fábrica de hormigón, cuando no ha habido un proceso de curado.
Bueno, el aumento de la resistencia va a continuar con la edad mientras esté presente algo de cemento sin hidratar. También cuando mojamos, nosotros estamos garantizando su buena resistencia. Por eso debe haber un momento de curado del hormigón. A esto de mojar continuamente durante 8 días nuestra mezcla, 3 veces al día, ese es el proceso de curado. Si se vuelve a saturar el concreto o el hormigón luego de un periodo de secado, la hidratación se reanuda y la resistencia vuelve a aumentar. Sin embargo, lo mejor es aplicar el curado húmedo al concreto de manera continua desde el momento en que se ha colocado hasta el momento que haya alcanzado la calidad deseada, debido a que el concreto es difícil de restaurar. Si hemos cometido algún error de fábrica, el hormigón no vamos a poder, por más trabajemos las mismas dosificaciones, no vamos a poder lograr exactamente la misma composición. ¿Ya? Y estas vendrían a ser todas las etapas. Primero la dosificación, el mezclado, el cargueo, la dosificación y el cargueo, ¿no? Hacia nuestras herramientas. El mezclado, el transporte y el colocado en nuestros moldes, el vibrado y el curado. El transporte, el vaciado, el vibrado y el curado, ¿ya? Estas son las etapas que coexisten en la fabricación del hormigón. Son etapas que coexisten, ¿ya? Es decir, que están presentes en una buena confección del hormigón. Cada una de estas etapas las hemos desarrollado y saben en qué consiste. Les digo por términos de... porque por el examen, ¿no? Voy a preguntar sobre todo el tema de hormigones, que es importante. Bueno, debido al mal vibrado se ocasionan hormigueos, patologías del hormigón. Es decir, cuando uno ha elaborado mal el hormigón, vamos a tener las diferentes patologías. Una de estas es lo que conocemos como cangrejeras u hormigueros, ¿ya? Cangrejeras u hormigueros, que son bolsas de aire que se han quedado al momento de vaciar nuestro hormigón en nuestros moldes por un mal vibrado. Si no hemos tenido el cuidado de vibrar bien, entonces vamos a tener cangrejeras, que les voy a mostrar a continuación las fotos. Oxidación excesiva también se da, y esto puede hacer que se vaya a perder la adherencia en los acabados, ¿ya? Después, perdón, esas son las fotos. Al haber altas temperaturas, mucho viento, un mal curado también en el concreto va a consumirlo, ¿no? Y toda el agua que esté presente se reseca, generando una contracción que puede producir fisuras y hasta grietas. Es por no tener cuidado en el procedimiento del curado. Ahora, también la variación de la relación entre agua y cemento implica una reducción de la resistencia, lo que hablábamos de las dosificaciones. Va a implicar una reducción de la resistencia final. Y es una obra común la adición de agua para recuperar la manejabilidad. Debido a ello se modifica ostensiblemente dicha relación. Ostensiblemente, perdón. Ahora, ya les decía, los que están a cargo de incorporar la mezcla en los moldes, a veces le están aumentando agüita. Eso han debido ver, tienen su balde ahí al lado y le aumentan agua, porque han tardado en transportar, porque la mezcla es muy seca. Y ahí, conociendo estas etapas, se darán cuenta que es un poco más difícil con un hormigón más consistente el trabajo. Inclusive incorporarlo al molde es más difícil. Por eso tienden a hacer hormigones muy líquidos. Y estos al incorporar a la obra tienen facilidad de trabajo, pero las resistencias se ven comprometidas. Otra condición de mala fábrica es el exceso de aditivos. Ya sea para retardar, acelerar o plastificar, puede desencadenar grandes problemas en el fraguado y la resistencia. Por eso el incorporar aditivos no es una situación de que uno lo haga porque lo ha leído. Tiene que estar establecido en él por el supervisor, por la persona encargada del cálculo.
Aquí podemos ver en las fotografías lo que conocemos como cangrejeras. Podemos curar las cangrejeras. Se incorpora cemento puro con arena fina, y bueno, curamos, pero de todas maneras siempre se va a notar esta dificultad, esta falla de haber elaborado un hormigón, o la oxidación que estamos viendo aquí, ¿no? Porque ha quedado libre el material ferroso. Otros factores también que influyen en la corrosión, perdón, son el ataque químico. El ataque químico al que está expuesto el material ya consolidado, esto por la acción del hielo y el deshielo, ¿no? Hay una situación, una corrosión electroquímica. También por abrasión y movimiento sedimentario o del hielo. O cavitación también por golpes del viento. Constantemente, no se olviden de las cosas de las condiciones que hemos estudiado, la fatiga, por ejemplo. Eso también influye en la corrosión del hormigón. También el ataque de algunos organismos marinos, todo lo cual contribuye al deterioro del hormigón marítimo. Sobre todo en estos elementos importantes hay que tener cuidado. Yo les decía, por eso en el pliego de especificaciones debe indicar el tipo de cementos que deberíamos utilizar en este tipo de elementos de fábrica de hormigón. Fíjense aquí cómo ha quedado expuesta la enferradura, cómo el hormigón se va desfragmentando, porque no se ha tenido el cuidado de utilizar un cemento especial para la fábrica de este hormigón. Usamos un estándar y este elemento no es cualquier elemento. Ya esto es en Tiquina, por si acaso, una fotografía de Tiquina, del puerto de Tiquina. Y constantemente van reparando estas cosas. Si las realizamos de la manera correcta, no tendríamos que estar reparando. Bueno, ahí tienen algunas fotografías de lo que podemos elaborar con hormigones. Puentes, ahí están viendo la ópera de Sydney. Y bueno, del hormigón no tiene límites, porque como se trata de un material pastoso que le podemos dar la forma deseada y este va a adquirir a grandes resistencias, podríamos decir que las aplicaciones del hormigón no tienen límite. Las conocidas son carreteras, puentes y todo elemento estructural de la obra, no solamente como estructura, sino también como acabado. ¿Ya? Chicos, el día jueves no vamos a tener clases, es feriado. Aprovechen este tiempo para trabajar en sus proyectos de investigación que ya no han corregido. ¿Ya? Y bueno, sigan las instrucciones que les voy a ir dando en el WhatsApp, estén atentos. Pero ya les comento que el día jueves no vamos a tener clases, ¿ya? Cualquier instrucción mediante el WhatsApp. Bueno, voy a concluir la clase, ya estamos sobre las 4 y tienen que ingresar a su otra materia, ¿ya? Si tienen alguna duda, también consúltenme mediante el WhatsApp, ¿ya?